Este tema, estamos en comunicación mediante videollamada con Córdoba. Está Maximiliano Vitar, coordinador nacional de inquilinos. Muchas gracias por atendernos, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, justamente, ¿qué análisis hacen de lo que sucedió hoy en el Congreso de la Nación? Bueno, una vez más se ratifica lo que nosotros venimos planteando, que la oposición y la dirigencia política de la oposición plantea que nos ve y que está preocupada por los inquilinos y las familias que alquilan, pero realmente no nos escucha. Cuando uno encuentra que la salida a esta situación tan compleja que están viviendo muchas familias que alquilan es que nosotros perdamos derechos, que tengamos más inestabilidad y que paguemos más aumentos de alquileres que los que actualmente estamos pagando. Entonces, en esa coyuntura obviamente es una situación muy compleja, no solamente porque es importante resaltar que todavía falta el tratamiento en el Senado, con lo cual la ley de alquileres está vigente, pero sí genera una presión mucho más fuerte por parte del mercado inmobiliario y de las inmobiliarias a no cumplir la ley. ¿Y cuáles son los puntos más polémicos, los que rechaza inquilinos? Y la realidad es que son los dos puntos o la discusión troncal de centrales de la ley. O sea, la regulación en base a un parámetro objetivo que no tenía que depender de la voluntad del propietario, porque esta ilusión que se plantea de acuerdo entre partes, cuando en realidad las familias que alquilan saben muy bien que no tienen una correlación de fuerzas como para sentarse y discutir en condiciones de igualdad un índice y llevar a situaciones o ajustes que como salvación o que plantean que han entendido que les parecía muchísimo un ajuste cada 3 meses, entonces lo plantearon cada 4, entonces hoy podemos, si se aprueba esta ley, podremos no solamente reducir a 1 año el plazo mínimo, sino que a su vez también tener aumentos cuatrimestrales de acuerdo, por ejemplo, a la inflación o de acuerdo al valor del metro cuadrado de la construcción o de acuerdo a el valor del dólar. O sea, la realidad es que esta redacción en la cual la planteó la oposición es tan ambigua que no establece ningún marco de racionalidad y con lo cual lo que antes planteaban que era la situación económica, la rentabilidad, la situación política del país, que antes le planteaban entre la vigencia y la ley y que después empezaron a echarle culpa solamente a la ley, bueno, ahora lo van a volver a plantear. Entonces, si vos tenés una inflación descontrolada como la que estamos teniendo, o si tenés una situación de inestabilidad política o incertidumbre de lo que puede llegar a suceder de acá a 2 años, bueno, ahora van a volver a plantear esto, en vez de echarle culpa a la ley de alquileres, y desde eso se van a plantear y van a insistir con ajustes de alquileres que van a superar obviamente los salarios de los inquilinos y las inquilinas. Y a esto se suma la poca oferta que hay, ¿no? Esto, bueno, consulto si sucede en todo el país, porque en Entre Ríos lo notamos y muchísimo, la poca disponibilidad, opciones justamente para que el mercado sea más competitivo, ¿no? Sí, yo creo que nosotros un poco lo que se debatía a través del dictamen de mayoría, que era del oficialismo, nosotros creemos que la discusión de mejorar la oferta o condiciones de la oferta tiene que ir acompañado de tres vías. La primera es buscar en algún sentido un órgano de control que haga cumplir la ley. O sea, si seguimos planteando discusiones o modificaciones de articulados que en realidad el mercado inmobiliario no las cumple, difícilmente podemos nosotros encontrar algún marco de oferta o que la oferta que exista sea de acuerdo a la legalidad o a la ley de alquileres. Segundo punto, creemos que se podían, incluso lo planteaba el dictamen de comisión de mayoría, que fue rechazado por la oposición, medidas o incentivos para que pongan los propietarios con beneficios fiscales, etcétera, que pongan su vivienda en alquiler. Creemos nosotros que desde ahí se puede hacer mucho más atractiva la oferta. Y tercer punto, y no menor, regular lo que está por fuera o lo que está sucediendo en paralelo en el mercado de alquileres, como por ejemplo las viviendas que no se están poniendo ni en venta ni en alquiler,
sino que están en la expectativa o la presión para que se modifique la ley de alquileres y terminemos pagando o estemos en peores condiciones los inquilinos y en mejores condiciones los propietarios o las inmobiliarias. Y a su vez también, bueno, las plataformas virtuales como Airbnb, etcétera, de que, por ejemplo, esta semana en Nueva York se ha reglamentado y se ha restringido mucho más el uso de esta plataforma para los alquileres en esa ciudad, con lo cual nosotros creemos que con esas 3 vías sí se podría haber garantizado y mejorado en algún sentido las condiciones para aumentar la oferta. No que la salida, vuelvo a insistir, es que los inquilinos, con la situación económica tan compleja que tenemos, terminemos pagando más alquiler de lo que estamos pagando o más comisión inmobiliaria que estamos pagando, o en su efecto ni hablar de tener que renovar contratos en periodos mucho más chicos. Maximiliano, ¿qué expectativa hay de aquí en más, ¿no?, respecto de lo que puede suceder en Senado? Bueno, nosotros por lo menos lo que vemos, si se va a mantener la decisión política del oficialismo, creemos nosotros que en el Senado no va a haber un tratamiento actual de esta media sanción, y creemos que teniendo la mayoría de las comisiones, esta discusión se va a trabar. Lo que sí no podemos estar pensando que habiéndose trabado este debate, las inmobiliarias van a descansar y van a decir, bueno, vamos con esta situación, vamos a cumplir ahora la ley. La realidad es que se va a hacer, como planteaba al principio, mucho más difícil hacer cumplir la ley. Y la mayoría de los contratos van a tender a querer asemejarse a esta media sanción, con lo cual, vuelvo a insistir, para mí el gobierno nacional tiene que tomar una determinación urgente, con una amenaza o con una propuesta o iniciativa en la cual rescate el decreto de alquileres que prorrogaba los contratos, suspendía los desalojos y congelaba el precio de los alquileres, con un órgano de control como para poder estabilizar esta situación y evitar que sigamos teniendo situaciones de ilegalidad o presiones a las familias que alquilan, que no tienen otra forma de acceder a un techo que sea alquilando, a aceptar condiciones que están por fuera de la ley. Maximiliano Vitar, Coordinador Nacional de Inquilinos, muchísimas gracias por tu análisis y por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.